Es siempre un privilegio estar con ustedes. Y antes de dar inicio, amigos, con esta reunión, nuevamente quisiera orar y pues vamos a ponernos en las manos del Señor para que pueda Él ayudarnos y pueda ser Él nuestro guía y nuestro instructor esta noche. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente porque al iniciar esta semana de trabajos, tú nos estás guiando, resguardando y podemos nuevamente, Señor, estar conectados. La gran mayoría de los que estamos aquí, Señor, somos personas que te conocemos y no desde poco tiempo, quizás muchos desde un tiempo largo hacia atrás. Mas suplicamos que tu presencia pueda estar en nuestro favor y pueda estar en nuestro medio y que tú puedas ser aquel que nos puede instruir. Por favor, Señor, ayúdanos y habla tú por nosotros porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nosotros tenemos este lema, ¿verdad? Que eh, estamos intentando seguir el bosquejo que la División Sudamericana nos ha entregado. Es restaurados en Cristo. Y particularmente nosotros, el día de ayer, siguiendo con nuestra secuencia, estábamos mirando cómo podemos resolver el problema que los judíos abrieron en el escenario. Y mirábamos ayer que realmente necesitamos de entender el tiempo, saber qué debemos hacer, y lo que tenemos que hacer es llegar a ser amigos de Jesús. Estos tres son los puntos que nos pueden llevar a una experiencia cristiana mucho mejor. Para cada uno de nosotros, esta experiencia tiene que ser aquella que pueda ir progresando día a día, noche a noche, cada minuto, cada momento de nuestra vida. Esta tiene que ser nuestra experiencia. Pero también debo mencionar que el pueblo judío tenía particularmente dos puntos importantes, por lo cual era algo especial. Pero también de esos dos puntos especiales que estoy mostrando ya en pantalla, este pueblo iba a ser el especial tesoro de Dios, iba a convertirse en un reino de sacerdotes e iba a llegar a ser una nación santa. Y quiero que vayan juntos conmigo a nuestro primer texto de esta noche, ubicado en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 19. Éxodo el capítulo 19. El Señor Jehová se presenta delante del pueblo. Y es algo interesante que antes de dar incluso la ley, antes de dar los mandamientos, se le presenta y le empieza a decir lo siguiente a partir del versículo 3. Dice que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa, y noten cómo lo llama, a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Noten que lo llama casa de Jacob, pero también hijos de Israel. Sabemos que Jacob fue cambiado del nombre por Israel y Israel significa vencedor, pero Jacob también tiene un significado especial y ese significado es usurpador, significa mentiroso, significa engañador, embustero. Esto era Jacob, pero nosotros conocemos su historia que la hemos de revisar quizás en algún momento de esta semana. Pero voy al versículo 4 y dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, y aquí empieza el verso 5 y usted lo puede señalar. El pueblo judío no era un pueblo especial simplemente porque venía de una nobleza singular o extraordinaria. No era especial porque tenía una sangre azul, no era especial porque tenía una descendencia también maravillosa. Iba a ser una nación especial si es que hacía algo de acuerdo a una promesa condicional. Y noten esa situación, dice el verso 5, ahora pues, si obedeciereis mi voz, noten, este sí es un condicionante. Si es que obedecían la voz de Dios, primer punto, obedecer la voz de Dios era una parte de este asunto que Dios le proponía al pueblo. Punto número 2, dice aquí, y guardareis
mi pacto. Obedecer la voz de Dios es una situación y guardar el pacto es otra. Dos puntos por lo cual el pueblo iba a ser especial. Y noten, si es que hacía estos dos puntos, Dios le dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ciertamente, el pueblo iba a llegar a ser el especial tesoro de Dios si es que aceptaba no un mandato, no un reglamento, sino una promesa de obedecer la voz de Dios y guardar su pacto. Ahora, no solamente les promete ser el especial tesoro. Versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Noten que a Moisés se le ha encargado de que hable y que cuente lo que Dios le acaba de decir. Si el pueblo se mantenía bajo esta condición de promesa, de obedecer la voz de Dios, y en segunda instancia guardar el pacto, estos tres puntos que están por debajo iban a ser una realidad para la nación entera. Ahora, ¿qué significaba obedecer la voz de Dios? ¿Qué involucra esto y cómo es que alguien puede escuchar esta voz? Es la inquietud. La segunda inquietud es, ¿cómo guardo yo el pacto? ¿Cómo se puede llegar a esta experiencia del pacto? Primeramente, entrando al primer hecho, nosotros podemos mirar que esta voz, de paso, para que se escuche una voz, hay que, miren, la voz se replica de una boca que se abre. La boca tiene que abrirse y expresar palabras para que la voz pueda escucharse. Yo quiero ir con ustedes al libro de Proverbios y podemos ir al capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Obedecer la voz de Dios involucra un acto primeramente de instrucción, un acto de educación para el ser humano. Versículo 6 nos dice, Proverbios 2, 6, porque Jehová, noten ustedes, cada vez que Jehová va a abrir su boca, para que su voz sea escuchada, ¿qué va a enseñar? Porque Jehová va a dar la sabiduría y de su boca, ¿qué viene? Viene el conocimiento y la inteligencia, nos dice aquí el texto. Sí, ciertamente, la voz de Jehová trae consigo educación para el ser humano, trae consigo conocimiento de quién es Dios, trae también inteligencia, pero por sobre todo trae sabiduría para que el hombre pueda recibir ahora entonces estas palabras. Y voy retrocediendo ahora al versículo 1 de este mismo capítulo. Proverbios 2.1, hijo mío, noten ustedes, nuevamente condición, noten que esto es condicional, esto no es por obligación. Y aquí hago la pausa porque muchos piensan que el obedecer a Dios es una obligación, se hace como una ley en la cual el que no lo hace, el que no lo cumple, o más bien, el que tiene que escuchar esto está obligado a cumplir con lo que Dios ha dicho. Pero lo que está diciendo aquí es, hijo mío, noten, Dios es un caballero, Él no obliga a nadie. Él es alguien que está esperando recibir lo que ha entregado también como afecto, como amor. Y entonces dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos atesorares dentro de ti, y aquí voy a la segunda experiencia, guardar el pacto. La experiencia de guardar el pacto, ¿en dónde? Nos dice el texto que si recibimos las palabras, es decir, la voz va a expresar palabras, ¿y dónde tienen que ser guardadas? Dentro de ti, dice aquí. Cuando habla de guardar dentro de cada ser humano, ¿en dónde, en dónde se la guarda? Dice que se la guarda como un tesoro, porque dice, y si las atesorares los mandamientos dentro de ti. Para que un tesoro se guarde, tiene que haber un cofre. Este cofre tiene que estar bien cerrado, bien sellado.
Pero ¿cuál es este cofre? ¿En dónde se guardan estos mandatos que Dios ha dado? De paso, ¿qué es el pacto? No pierdan Proverbios 2. He de ir con ustedes al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Nos dice aquí el mismo Moisés, y él los anunció su pacto. ¿Cuál era el pacto? El cual los mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Cuando obedezco la voz de Dios, estoy escuchando sus palabras. Estas palabras traen instrucción. Me van a traer conocimiento de quién es Jehová. Me va a traer la experiencia a sí mismo de poder recibir inteligencia y por sobre todo sabiduría. Pero necesito guardar estas palabras en un depósito como un tesoro. Y lo que voy a guardar también es este pacto, porque dentro de sus palabras está el pacto, y este pacto no es otra cosa sino sus mandatos, sus mandamientos. Y si los mandamientos los debe guardar, entonces, ¿dónde los debo depositar? ¿Debo depositarlos simplemente en un cuaderno? ¿Los he de poner simplemente en la puerta de la entrada de mi casa? El salmista, en el Salmo capítulo 119, el versículo 11, el salmista entendiendo estos hechos, entendiendo esta promesa que Dios le ha hecho al pueblo para que pueda hacer este especial tesoro, un reino de sacerdotes y nación santa, y queriendo ser parte de esta experiencia, el salmista en el Salmo 119, el versículo 11, ustedes lo pueden leer, y nos dice que en mi corazón he guardado tus dichos, pero ¿para qué? La experiencia de esta promesa es que todo aquel que obedece la voz de Dios y la recibe y empieza a guardar sus mandamientos en este cofre del tesoro, en este depósito que tiene que ser entregado en la mente, entonces Dios le va a llevar una experiencia mucho mejor y mucho mayor. Y dice que la experiencia es ayudarle para que no pueda pecar contra él. Esta es una maravilla. Esta era la experiencia que quería entregarle al pueblo. Y si es que el pueblo decía sí a esta promesa, si es que el pueblo realmente se disponía a aceptar estas promesas que Dios quería hacer con él, entonces el pueblo iba a ser su especial tesoro. Entonces el pueblo iba a ser un reino de sacerdotes y entonces el pueblo iba a ser una nación santa. Pero ¿qué pasó? Amigos y hermanos, volviendo a Proverbios 2, si el pueblo realmente hubiese seguido esta instrucción y abrazado estas promesas que Dios le estaba dando, entonces las promesas también de Proverbios 2 hubiesen sido una realidad, porque nos dice a partir del versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia alzares tu voz, si como a la plata la buscares y la procurares como a tesoros escondidos, entonces, solamente entonces, ¿qué iba a pasar con el pueblo? Iba a poder comprender esto que no estaba entendiendo incluso anteriormente, como lo miramos en nuestra sección anterior. Entonces entenderás qué cosa, el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Noten, el que llega a esta experiencia de obedecer la voz de Dios y guardar el pacto, va a llegar a una experiencia de temer el nombre de Dios, va a llegar a la experiencia de conocerlo y más allá de esto es que va a tener una relación con él estrecha. Ese era el punto propuesto de parte de Dios para este pueblo. Pero hemos preguntado, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con el pueblo? ¿Realmente le estaba temiendo a Dios y dándole la gloria? Nosotros
miraremos en esta noche que se presenta la figura de una higuera que no tenía frutos. Y de paso, ¿cuántos de nosotros hemos visto un buen árbol de higos, verdad? Este que está en pantalla está con un tronco bastante ancho, grueso, está lleno de hojas, frondoso, ¿verdad? Y cuando de paso el árbol está con hojas, lo que se espera es que entonces ya esté algún fruto por ahí listo para ser cosechado. Porque el árbol cuando está desnudo es porque ya no está, miren, listo para ser cosechado. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos considerado los higos? Y de paso, cuando están de este color más oscuro, ¿verdad? Tienen un sabor más dulce. Algunas personas hacen dulce de higos, los venden en los supermercados y algunos, aún por tradición, hacen sus panecillos, ¿verdad? Los abren en dos y ponen un queso y lo ponen el dulce de higo ahí, ¿verdad? De pronto, si alguno no cenó todavía, está de pronto ya imaginándose lo que es comerse un sándwich de higo, ¿verdad? Pero miren, así era el asunto. Y Jesús, paradójicamente, en esta última entrada, en este último momento de su experiencia, justo después de que los hosanas hubiesen sido llevados a cabo, justamente después de que la experiencia de subir y llorar por el pueblo impenitente mirando que iba a ser destruido, y por eso llorar a Jesús, y no solo por eso, sino mirando a las generaciones futuras y venideras que van a tomar esa misma experiencia. Nos cuenta ahora la experiencia en el libro de Marcos, y hemos de ir hacia allá. Marcos capítulo 11. Marcos del capítulo 11 nos dice que después de que Jesús ha sido alabado, ¿verdad? Ha sido honrado en esta entrada triunfal, dice el versículo 12. Así, ya entrando a lo que fuera un día lunes, nosotros si tomáramos en consideración a tarde, hoy estaríamos ya considerando el día lunes como tal en su iniciación. Y dice el verso 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Verso 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, nos dice Marcos 12:13, vino a ver si quizás hallaría en ella algo. Y cuando vino a ella, ¿qué encontró? Nada halló. Imagínense, Jesús tenía hambre. De paso, esto es una demostración de la naturaleza que él tenía. Él no venía con una naturaleza impecable. Jesucristo no venía con esta naturaleza perfecta sin la huella del pecado. Oh, Jesús sintió hambre y esta hambre se siente porque es una consecuencia aún de la herencia depositada en Adán por ser pecadores. Y miren, en este sentir de hambre de Jesús, se encuentra con la higuera esperando encontrar un fruto, esperando encontrar comida, pero no lo halló. Y entonces nos dice que no era tiempo, y noten aquí, vuelvo a la expresión en el verso 13, que cuando vino a ella nada halló, sino hojas. ¿Por qué? Porque dice, no era tiempo de higos. Pausa hasta aquí. ¿Cómo es que una higuera, si no es tiempo de higos, ya estaba frondosa? Parecía que ya estaba lista. En realidad, estaba haciendo un engaño visual dentro de todos los demás árboles que la rodeaban, que tenían su mismo aspecto y que no estaban ya con hojas todavía. Esta higuera, de paso, la higuera, Jesús la utiliza varias ocasiones como un ejemplo para demostrarnos algunas enseñanzas. Ustedes recordarán la experiencia en Mateo 24 también de la higuera prended. Cuando ya sus hojas enternecen, nos dice también la experiencia allí. Sabed que el tiempo está cercano, a las puertas. Las higueras o el tema de la higuera tiene un aspecto y una connotación muy interesante aún para el tema del tiempo. Recuerden que estamos queriendo también entender el tiempo. Y esta higuera se presenta aquí para enseñarnos también algo y dice aquí que no era tiempo de higos. Pero miren, versículo 14.
Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Y miren que Jesús le da una maldición a la higuera, aparentemente. Y le dice, por siempre. Y los discípulos, dice aquí la expresión, lo oyeron. Esa expresión lo oyeron, es que los discípulos se quedaron espantados. Nunca habían escuchado a Jesús maldecir a algo o a alguien. En su experiencia de vida, mientras Jesús ha estado con ellos en este caminar, en esta escuela de instrucción, jamás escucharon a Jesús maldecir algo. Y ahora estaban escuchando algo nuevo, algo diferente. Oh Jesucristo, aquel que vino, como nos dice ahora el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 56, no hemos de perder Marcos 11, pero hemos de mirar que Jesucristo, aquel que en varias expresiones ha dicho, como por ejemplo en Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esas experiencias, estas fueron las palabras de bendición que siempre expresó. Nosotros podemos ir todavía más allá al libro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Aquel Jesús que se encuentra con la higuera está evidenciando algo nuevo, algo diferente. Y miren que al estar viendo este algo diferente, nos dice Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, dice aquí, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Noten que la expresión siempre era de vida, la expresión siempre era de salvación. Dios jamás ha anhelado la destrucción de nada ni de nadie. Ahora, ¿por qué los discípulos estaban asociando esta experiencia de la higuera como que Jesús estaba maldiciendo no solamente al árbol, sino a hombres? No pierdan todavía Mateo 11. Los discípulos recordaron algo que pasó años atrás. Alguien habló ya de los árboles y decía que iban a ser cortados y los asimiló, los ejemplificó con hombres. ¿Quién era este? Este fue Juan el Bautista. Mateo, capítulo 3. Ustedes pueden ir conmigo en Mateo, capítulo 3, verso 7. Oh, el profeta Juan el Bautista está aquí en esta experiencia y dice Mateo 3:7, pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo, noten, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Y empieza a hacer una comparación aquí Juan el Bautista y dice el verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Noten, ¿quién puede dar frutos si no solamente un árbol? Y entonces dice, verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ciertamente estas palabras estaban cobrando la vida en los discípulos al escuchar ahora a Jesús maldiciendo la higuera, que no tiene fruto y qué iba a pasar. La experiencia y la profecía que estaba comentando Juan el Bautista estaba por ser señalada. El hacha iba a talar todos los árboles, pero no en el tronco, porque si usted tala en el tronco, nuevas ramas pueden salir de allí. Iba a ser talado desde la raíz. Oh, aquel que ha hablado en la experiencia, como también nos cuenta Isaías 28:21. Usted puede ir conmigo a Isaías, capítulo 28, verso 21. Los discípulos no estaban entendiendo, no podían asimilar esta experiencia. Isaías 28:21, porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra y para hacer su operación, su extraña operación. Miren, para Dios, la destrucción del ser humano, la destrucción de su naturaleza propia, de lo que él ha creado,
es una obra extraña. Esto es una obra que es muy, muy extraña. ¿Por qué? Porque Dios no la suele hacer. Esto no es el plan de Él. Y como este no es el plan, para los discípulos también resultaba algo extraño entender lo que estaba pasando. Pero ¿cuál era la razón? ¿Por qué situación? Miren, Jesucristo estaba maldiciendo esta higuera. Nosotros podemos leer el libro de Jeremías, capítulo 8. Jeremías, capítulo 8, versículo 12, primeramente. Jeremías 8:12 nos dice la pregunta: ¿se avergonzaron de haber hecho abominación? ¿Cómo? ¿Se avergonzaron de haber hecho abominación? Aquí está la pregunta en Jeremías 8. ¿Acaso el pueblo estaba cometiendo abominaciones? ¿Acaso el pueblo estaba haciendo situaciones feas que aún los demás estaban mirándolo a cara descubierta? Continúa el texto, dice: ciertamente no se han avergonzado, ni siquiera se han ruborizado. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Miren, Jesús está maldiciendo esto. ¿Por qué? Menciona aquí que cuando el pueblo comete abominación, que cuando el pueblo descaradamente lo hace y no hay vergüenza y no se ruboriza, dice aquí. ¿Qué es ruborizarse? O cuando usted hace alguna situación extraña, ¿verdad? En la que está quedando mal, alguien se sonroja, como algunos vulgarmente dicen que se le coloreó la cara, ¿verdad? Se puso rojo de la vergüenza. Sí, hay vergüenza y la vergüenza es notable cuando alguien hace algo que está mal, que está equivocado y se da cuenta de ello. Pero para que alguien ya ni siquiera se ruborice de esto y que no se avergüence, es porque lo hace con un ímpetu, lo hace a sabiendas, lo hace ya sin dolor alguno. Y la nación entera, la nación judía, sus líderes religiosos aún, estaban en este asunto. Verso que sigue, versículo 13. Los destruiré, dice aquí. Jeremías 8:13, del todo, dice Jehová, no habrá uvas en la vid, ni higos. Noten que aquí viene la expresión de la higuera. No habrá higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Qué les había dado? Amigos y hermanos, la experiencia de la maldición de esta higuera, que se iba a secar prontamente, era una demostración de lo que le iba a pasar a la nación judía, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estaban cometiendo actos atroces de abominación. Pero una de las abominaciones mucho mayores todavía, que ya las vamos a mirar más adelante, y que ahora incluso el mundo entero las comete y la va a cometer, es lo que nos va a llevar a una experiencia por la cual Dios tendrá que actuar. Su extraña obra tiene que hacerse, y aunque no lo desea, aunque su plan no es este, Dios tiene límites también de tolerancia para el pecador y para el pecado. Y amigos, el tema es que nos ha mencionado que lo que les va a pasar es exactamente a ellos. La higuera tiene que secarse sus higos y sus hojas van a caer, van a secarse. Pero ¿qué les había entregado Dios? ¿Qué parte de lo que Dios les dio, ellos pasaron por alto? ¿No les había dicho que si guardaban el pacto? ¿No les había dicho si escucharan hoy mi voz? ¿No les había dado tantos ofrecimientos para ser un pueblo lleno de luz? Claro que sí. Pero ¿qué pasó con la nación entera? ¿Qué pasó con los líderes que estaban como responsables de enseñar al pueblo? Tristemente, con mucho dolor, miren lo que estaban haciendo. Mateo capítulo 11. Mateo, el capítulo 11, perdón, Marcos capítulo 11, que es donde estábamos nosotros. Marcos 11. Marcos 11, versículo 15. Aquí viene la situación y la demostración de por qué maldijo la higuera. Y resumiendo lo que hemos visto aún todavía en Jeremías 8, nos dice: y vinieron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, ¿qué hizo? Comenzó
a echar fuera, ¿a quiénes? A los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando vaso alguno. Amigos, Jesús estaba mirando que aún el templo, con toda la gloria que existía anteriormente, se había corrompido con falsas tradiciones, con costumbres erradas, costumbres permitidas por los líderes por un beneficio. ¿Y saben cuál es el beneficio? El beneficio del dinero. ¿Saben? Cada vez, amigos, de paso, aquí viene una enseñanza y atención a esto, porque pasó en la Edad Media, le pasó a Cristo y puede pasarte a ti también hoy en día. A Cristo le pasó que al derribar todo esto, ¿qué pasaba con la economía del templo? Miren, le empezó a faltar dinero a los líderes. Ese día iban a tener una gran venta y ellos participaban de los honorarios, participaban de las utilidades de estas ventas. Al momento de lo que Jesús hizo, se les cayó el negocio, se les acabó el dinero. Y saben, cada vez que el dinero rebaja de las arcas, de las religiones incluso, se empieza a buscar culpables. Y por eso es que los líderes, ¿qué pasó? Miren lo que dice el versículo 17 de paso. Jesús les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa, casa de oración será llamada por todas las naciones. Pero vosotros, ¿qué cosa? La habéis hecho cueva de ladrones. Sí, aquí estaban robando descaradamente aún en el templo. En el templo santo de Dios. Estaba pasando esta situación. Pero miren, dice el siguiente versículo. Cada vez que falta dinero en las arcas, ¿qué sucede? Hay que buscar culpables. Versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes. ¿Quiénes eran estos? Los líderes. ¿Qué hicieron los líderes? Buscaban cómo matarle. Estaban pensando cómo lo iban a matar, cómo lo iban a asesinar. ¿Por qué? Miren, porque a pesar de que tenían las intenciones, tenían miedo por cuanto, ¿qué pasaba? Todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Amigos, le pasó a Martín Lutero. Cuando Martín Lutero empezó a hablar contra las indulgencias aún, y se redujo la entrada sistemática a la iglesia popular, ¿qué pasó? Lo buscaron para matarlo. Y no solo a él, sino a todos aquellos que los consideraban herejes. Amigos, la nación entera estaba pervertida. ¿Saben? Nosotros necesitamos comprender esto mucho mejor. ¿Por qué? Porque cada acto que usted y yo hacemos, cada situación de la cual usted y yo hoy, en este momento actual, estamos inmersos, no tiene que ser como un hecho en el cual lo hacemos por obligación o por miedo. Todo acto, ha dicho Jesús, y quiero que notemos lo que Jesús ha dicho en el versículo que continúa y vamos a mirarlo, que al llegar la noche él salió de la ciudad y en la mañana pasando por allí, vieron, ¿qué vieron? Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, versículo 21, acordándose le dijo, maestro, he aquí la higuera que maldijiste, se ha secado. Aquí está la experiencia, se ha secado. ¿Por qué? Porque esta higuera era la demostración de lo que ya estaba pasando con la nación, con los líderes aún, con los responsables del evangelio que tenían que ser dado al pueblo de Dios. Y nos dice el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 9. ¿Esto acaso fue culpa de Cristo? ¿Esto acaso fue culpa de Jehová? No había quien culpar. ¿La culpa de quién era? ¿Quién se estaba destruyendo a sí mismo? Esta nación privilegiada, esta nación que había sido entregada como ser luz para los hombres. Dice Oseas 13:9, te destruiste a ti mismo, oh Israel. Israel se destruyó a sí mismo por sus prácticas.
Israel se destruyó a sí mismo por lo que estaba haciendo, por su equivocación, por su error. Amigos, alguno de entre nosotros puede estar obrando equivocadamente aún hoy día y darse cuenta, quizás todavía el Espíritu Santo está contendiendo con usted y le está diciendo, no lo hagas, no obres de esta manera. Nosotros podemos destruirnos a nosotros mismos si es que no le permitimos, como dice el texto de Oseas 13:9, que Jesucristo sea nuestra ayuda. Y esto nos llena de esperanza. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que el ser humano se destruye a sí mismo, puede encontrar ayuda. Puede, en medio de su agonía, mirar, elevar su mirada al cielo. El Espíritu Santo está contendiendo aún con el ser humano mientras todavía la prueba no se cierra. Y puede estar contendiendo con alguno de nosotros de esta noche. Y mientras contiende, usted puede recordar que más en ti, más en él, está la ayuda. Y este es el énfasis que Jesús quería proponer a esta nación. Miren, nosotros leemos la inspiración y dice que la amonestación que dio Jesús por medio de la higuera es solo para aquel tiempo. No, dice aquí que es para todos los tiempos. El acto de Cristo al maldecir el árbol que con su propio poder había creado, ¿qué pasaba? Se destaca como amonestación a todas quienes, las iglesias y todos los cristianos. Amigos, Dios está amonestando al cristianismo hoy en día. Y no creas que por ser adventista el séptimo día estás lejos de esta amonestación. Dios te amonesta a ti también. Esto es para todos nosotros. Nadie puede vivir la ley de Dios sin qué. Esto me gusta de paso. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a quién, a otros. Tenemos que abrir nuestras manos para ayudar a otros. Pero miren, ¿pero cuántos son? Son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Tremendo. Somos muchos. Hay muchas personas en el mundo que se miran a sí mismos y piensan en sí mismos y compran para sí mismos y quieren todo para sí y sus familias. Amigos, esto estaba pasando. Miren, ¿qué nos está tentando a amar más que a Jesucristo en su vida? ¿Puede ser nuestro país, nuestros amigos, nuestro estilo de vida? ¿Qué puede ser aquello que usted y yo podemos estar amando más? Pero voy al punto. Marcos capítulo 11. Y aquí entra la maravilla de la experiencia. Versículo 22. Al mirar la higuera seca, sin esperanza, una higuera maldecida ya. Esta era la ocurrencia que iba a pasar con la nación entera, con los judíos de aquel momento. Ahora Jesús, mirando con cariño, con amor hacia sus discípulos, les dice lo siguiente. Y respondiendo Jesús les dijo, tened, ¿qué cosa? Fe en Dios. ¿Saben? Nosotros en este momento donde estamos posicionados, en medio de los momentos incluso actuales de pandemia, donde toda la gente está poniendo su fe, miren, y no solo de pandemia, sino en momentos de elecciones políticas. Hay una pelea y hay una pugna entre estos poderes en que yo soy de tal partidario y yo soy del otro. Y quizás a veces ya no nos consideramos ni amigos porque somos opositores. Amigos, tener fe es confiar. Tener fe es creer. Tener fe es esperar en algo o en alguien. Pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está mi fe? Mucha gente tiene fe en que todo se va a renovar y restaurar y que el político va a renovar todo. ¿Será verdad? Déjame decirte, no te engañes. Mucha gente, para no enfermarse, va a poner su fe en una vacuna o en un medicamento. Déjame decirte,
No te engañes. ¿Por qué? Porque la fe no puede estar ni con aquel político, ni con el doctor, ni con la ciencia que ha creado aparentemente aquello que nos puede ayudar para la salud, aparentemente entre comillas. La pregunta es, ¿dónde está la fe? Ahora, para aquella generación, amigos, esta nación judía era un símbolo de las personas que en todo tiempo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las personas? Miren, ¿qué estamos haciendo muchas veces nosotros? Dice aquí, desprecian las súplicas del amor infinito. Las lágrimas vertidas por Cristo cuando lloró sobre Jerusalén fueron derramadas por los pecados de todos los tiempos, en los juicios pronunciados sobre Israel, los que rechazan las reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo, que pueden leer su propia condenación. Amigos, ojalá nosotros no seamos contrarios a los consejos que Dios nos da. Ojalá usted y yo no podamos leer nuestra propia condenación, sino más bien nuestra propia salvación, porque Jesús quiere salvarte. Miren, no podemos perdernos ahora, pero en esta generación, los que estamos aún viviendo aquí, estamos repitiendo la historia, estamos repitiendo los acontecimientos, estamos repitiendo aquellas instancias que ya la nación viviera, y dice que en esta generación muchos están siguiendo el mismo camino que los judíos incrédulos. ¿Por qué incrédulos? ¿Qué les faltaba? Les faltaba fe. Pensaban que lo tenían, guardaban el día de reposo, guardaban la ley de Dios, ayunaban, diezmaban, hacían todo. Pero ¿cómo dice que eran? Eran incrédulos. Miren, han presenciado las manifestaciones del poder de Dios. El Espíritu Santo ha hablado a su corazón, pero se aferran a su incredulidad y resistencia. ¿Qué hace Dios con nosotros cuando estamos aferrados a lo que nosotros queremos? Quizás yo estoy hablando a alguien que hoy, en este momento actual, está aferrado a algún ídolo, alguna vanidad, alguna cosa que sabe que está haciendo mal y no la quiere abandonar. Amigo que me escuchas, hermano, este es el momento para nosotros de ponernos ya a dejar de jugar con nuestra salvación. Por eso es que nos dice aquí que Dios nos manda advertencias y reproches. A veces, a pesar de estas advertencias, a pesar de los reproches que se nos pueda dar, muchos no estamos dispuestos a confesar nuestros errores y rechazamos su mensaje, pero también ¿a quién más rechazamos? A sus mensajeros. No nos gusta lo que nos pueden decir. Queremos solo palabras halagüeñas. Pero si alguien me dice algo fuerte, no quiero escucharlo. Los mismos medios que él usa para restaurarlos llegan a ser para ellos, ¿qué cosa? Una piedra de tropiezo. Amigos, Jesucristo tiene un plan para ti y para mí. Y su plan es que tú y yo no nos perdamos. Su plan es que tú ahora no seas incrédulo, sino que tengas fe. ¿Y esta fe cómo llega? Romanos capítulo 10, versículo 17. Ustedes lo conocen mejor que yo. Dice que así que la fe, ¿cómo llega? Viene por el oír. No escuchando música secular, no leyendo libros seculares. Puedo estar mirando películas y novelas. Esto no fortalece mi fe. Viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Cada vez que tú lees tu Biblia, cada vez que tú la abres, te vas a encontrar con promesas que están dispuestas para ti y esto va a construir fe para ti. Y esta fe va a ser creciente. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hay una medida de fe que el Señor te ha entregado, a ti y a mí. Y saben,
tenemos que empezar a cultivar la fe en medio de las escenas que se nos van a presentar. Miren, yo sé que tengo un bosquejo que seguir, pero amigos y hermanos, estamos pasando y estamos viviendo en etapas muy tremendas de nuestra sociedad. Estamos frente a un reinicio de todo lo que conocemos. Estamos viviendo los albores de lo que el mundo está considerando un nuevo orden mundial. Y ustedes y yo necesitamos despertar porque no nos queda mucho tiempo frente a las propuestas de la agenda globalista que se tiene hoy en nuestros días. Y el Señor, así como lo hiciera con la nación, mirando que el tiempo se le acababa de su redención, mirando que su restauración estaba ya de frente, pero el pueblo ciegamente no miraba. También hoy en día, Jesús nos hace amonestaciones porque entiende que nuestro tiempo está llegando a cerrarse como aquella nación judía. Y si ustedes y yo hoy no entendemos lo que estamos viviendo, nuestra puerta también puede cerrarse. Hoy más que nunca necesitamos aprender a vivir por fe, porque el justo es el que va a llegar a vivir por fe. Y si ustedes y yo queremos ser justificados finalmente y declarados justos, tenemos que tener esta experiencia firme. Por eso es que aquí la fe entra en acción. Esta fe tiene que llegar a entrar en cada uno de nuestras mentes, a posicionarse de cada uno de nosotros. Tiene que ayudarnos para llevarnos a una experiencia final. Yo sé que, miren, de esto vamos a hablar quizás en otro momento más en esta semana, pero quiero ir a nuestros últimos textos ya y voy a Primera de Juan capítulo 5. Si usted y yo le creemos a Jesús, y escuchen lo que digo, amigos y hermanos, si usted realmente le cree a Jesús y deja de creer en los hombres, deja de creer en las circunstancias, deja de creer en sus mismos problemas que tiene, si le cree realmente a Jesús, entonces usted, al creer en Cristo, va a poder construir una barrera de fe para todo lo que se viene sobre este planeta Tierra. Y dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido, dice 1 Juan 5:4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué logra vencer al mundo? Nuestra fe. Por eso Jesús les ha dicho a los discípulos, mirando en ellos, miren, teniendo la expectativa y la esperanza que al menos con ellos algo va a suceder de nuevo. Jesús quizás voltea su rostro ahora y te mira a ti, me está mirando a mí. ¿Será que tú y yo seremos parte de una generación diferente ahora? ¿Será que tú y yo nos animamos a ser diferentes de todos los demás? ¿Será que Él puede voltear su rostro y con esperanza nos puede decir, tened fe en Dios? Ojalá que el Señor pueda decir eso de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que poner toda nuestra confianza en ¿quién? Amigos, tenemos que aprender a confiar en Jesús. Porque desconfiamos de Él, estamos haciendo cosas que no están correctas en nuestra vida. Queremos resolver nuestros problemas de la manera en que nosotros creemos que es mejor hacerlo. Pero Jesús nos dice ahora, pon toda tu confianza en mí. Y yo te pregunto esta noche, ¿quieres poner toda tu confianza en Él? ¿Será que seremos parte de la generación que va a depositar toda la certeza, toda su creencia, toda su voluntad, todas las fuerzas de su corazón para albergar fe y tener la victoria? Si tú eres uno de ellos, puedes levantar tu mano en medio del escenario. Puedes poner tu mano para arriba. ¿Por qué? Porque yo quiero orar por ti esta noche. ¿Saben? Jesús nos llamó a santos. Jesús llamó a pecadores. Y tú y yo somos pecadores, que necesitamos de la gracia de Dios porque nos estamos equivocando constantemente. Amigos, el tiempo se nos está acabando y no nos estamos dando cuenta que nuestro tiempo se está cerrando y que Dios va a tener que levantar otro grupo de personas que hagan lo que nosotros no queremos hacer. No te aferres más a aquellas cosas que crees poder cambiar. Déjale a Jesús que trabaje en tu vida. Deja que el Espíritu Santo realmente actúe y te transforme. Deja que el Señor te regenere, te renueve. Y si ese es tu deseo y tu anhelo, mira,
No necesitas mostrarte delante de nadie, allí donde estás. Confiesa nuevamente a Jesús como lo hiciste ayer. Señor, yo te confieso que eres mi Señor. Yo te confieso que eres mi Salvador y yo quiero ser parte de tu pueblo. Yo quiero ser parte de aquellos que quieren gozarse de tu esperanza y quiero ser parte de los redimidos cuando tú vengas por segunda vez. Si ese es tu deseo, te invito a que te postres conmigo de rodillas y le vamos a orar al Señor y vamos a suplicar que no nos deje estar estériles, sino que eche fruto en cada uno de nosotros. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias porque solo Cristo y solo Él puede darnos la esperanza. Solo Cristo y solo Él puede darnos la victoria, pero hemos de creer que sí se puede, hemos de creer en las promesas de Cristo, hemos de obedecer su voz y guardar su pacto para llegar a ser una nación santa, una nación especial, un pueblo adquirido para Él. Oh Padre, esta es la experiencia que tu pueblo desea y que necesita como nunca antes en este planeta. Yo te suplico, si hay alguien que está descorazonado, alguien que está confundido quizás, alguien que, Señor, está desanimado por las diferentes pruebas que le han golpeado durante estos meses de pandemia aún, Señor. Quizás hay alguien con falta de trabajo, yo no sé. Quizás hay alguien con su salud quebrantada. Padre, tú los conoces. Oh, Señor, permite que los rayos de la luz del Evangelio puedan brillar en su mente y que tu palabra pueda ser atesorada y registrada en el depósito íntimo de nuestra mente y corazón, para que entonces podamos, Señor, abrir nuestros ojos, sonreír con alegría y decir, Cristo está conmigo, y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Oh Padre, guárdanos, por favor, sin caída, y bendícenos en lo que queda de esta noche, danos un buen descanso y permite que mañana, si es tu voluntad, nos podamos volver a concentrar y a enfocar para seguir aprendiendo de ti. Padre, oramos por cada uno de nosotros. No somos mejores que nadie, pero Padre, sabemos que en tus manos podemos hacer y podemos ser maravillosos, porque Cristo Jesús lo ha prometido. En el nombre de Él lo pedimos. Amén. Amén.